Desde mi nacimiento, siempre he sido testigo del asombroso plan de Dios para mi vida y para mi familia. Soy Isaac, hijo de Abraham y Sara, y mi vida ha estado marcada por la promesa divina y los desafíos que enfrentamos como familia. Mi vida comenzó como una respuesta milagrosa a la oración de mis padres. Después de años de espera, Dios les prometió un hijo, y a pesar de su incredulidad inicial, Sara concibió y me dio a luz en su vejez. Mi nombre, Isaac, significa risa, porque mi nacimiento trajo alegría y asombro a mis padres y a todos los que nos rodeaban. Génesis 21, 6. Dijo Sara, Dios me ha dado motivo de risa, y todo el que lo sepa se reirá conmigo. Mi llegada al mundo fue un recordatorio del poder y la fidelidad de Dios para cumplir sus promesas, incluso en las circunstancias más improbables. Aunque mis padres dudaron al principio, aprendieron a confiar en la promesa divina y a esperar con fe el cumplimiento de lo prometido. A medida que crecía, escuchaba las historias de la fe de mis padres y cómo Dios los había guiado y sostenido a lo largo de los años. Su testimonio me enseñó la importancia de confiar en Dios y de esperar en sus promesas, incluso cuando las circunstancias parecían desfavorables. Mi vida comenzó con un milagro, y a medida que crecía, seguía maravillándome de la bondad y la fidelidad de Dios en mi vida y en la vida de mi familia. Cada día era un recordatorio del increíble amor de Dios por nosotros y de su plan perfecto para nuestras vidas. Desde muy joven, fui testigo de la rivalidad entre mi medio hermano Ismael y yo. Ismael, hijo de Abraham y su sierva Agar, era mayor que yo, y siempre había existido una tensión entre nosotros debido a nuestra posición en la familia y a las expectativas que rodeaban nuestras vidas. A pesar de que compartíamos el mismo padre, nuestras vidas tomaron caminos diferentes desde el principio. Ismael nació antes que yo y, por lo tanto, tenía un reclamo legítimo sobre la herencia y la posición en la familia. Pero yo era el hijo de la promesa, el hijo que Dios había prometido a Abraham y Sara, y esto creó fricciones entre nosotros desde una edad temprana. Génesis 21, 9-10. Sara vio que el hijo que Agar la egipcia había dado a Abraham se burlaba de su hijo Isaac. Así que le dijo a Abraham, «Echa a esa esclava y a su hijo. No heredará el hijo de esa esclava junto con mi hijo Isaac». Recuerdo claramente los días en que mi madre, Sara, insistió en que Ismael y su madre fueran expulsados de nuestra casa. Fue un momento difícil y doloroso para todos nosotros, pero era necesario para preservar la paz y la unidad en nuestra familia. Aunque mi padre, Abraham, estaba angustiado por tener que enviar a su hijo y a su madre al desierto, obedeció la voz de Dios y tomó la difícil decisión de dejarlos ir. Génesis 21, 14. Al día siguiente, Abraham se levantó muy temprano, tomó pan y un odre de agua. Se lo dio a Agar y cargándolo sobre su espalda, la despidió junto con el niño. Ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. La separación entre Ismael y yo marcó el comienzo de una rivalidad que duraría toda nuestra vida. Aunque nunca conocíamos realmente el uno al otro, nuestra relación estaba marcada por el resentimiento y la competencia, alimentada por las expectativas y las tensiones familiares. La rivalidad entre Ismael y yo fue una parte dolorosa de mi historia, pero también me enseñó lecciones importantes sobre el perdón, la gracia y la fe en Dios. A medida que crecía, aprendí a confiar en el plan de Dios para mi vida y a buscar su dirección y protección en medio de las pruebas y desafíos que enfrentaba. Uno de los momentos más difíciles de mi vida fue cuando mi padre, Abraham, recibió la orden de sacrificar a su propio hijo en el monte Moria. Recuerdo claramente el día en que mi padre me llevó a la montaña cargando la leña para el sacrificio, sin saber lo que nos esperaba. Génesis 22, 6-7. Tomó entonces Abraham la leña del holocausto y se la cargó a su hijo Isaac. Llevando él mismo el fuego y el cuchillo, se fueron los dos juntos. Entonces Isaac habló a Abraham su padre y le dijo, «Padre mío». Y él respondió, «Heme aquí, hijo mío».
Aunque no entendía completamente lo que estaba sucediendo, confiaba en mi padre y en la sabiduría de Dios. Sin embargo, cuando llegamos a la cima de la montaña y mi padre comenzó a atarme para el sacrificio, la realidad de la situación comenzó a hundirse en mí. Génesis 22, 9-10. Llegados a aquel lugar, Abraham edificó allí un altar, compuso la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Fue un momento de profunda angustia y confusión, pero en medio de mi miedo y mi dolor, confié en Dios y en su plan perfecto. Y justo cuando parecía que todo estaba perdido, Dios intervino y proporcionó un cordero para el sacrificio en lugar de mí. Génesis 22, 13. Y alzó Abraham los ojos y miró, y he aquí un carnero detrás de él trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero, y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Este momento fue un recordatorio poderoso del increíble amor y la fidelidad de Dios. Aunque la prueba fue difícil y dolorosa, Dios demostró una vez más su providencia y su cuidado por nosotros, y nos bendijo abundantemente como resultado de nuestra fe y obediencia. Después de la prueba en el monte Moriah, la vida continuó para mí y para mi familia. A medida que crecía, enfrentaba nuevos desafíos y experiencias que moldearían mi carácter y mi fe en Dios. Sin embargo, también hubo momentos de tragedia y pérdida que marcaron mi vida de una manera profunda. Uno de los momentos más difíciles fue la muerte de mi padre, Abraham. Después de una vida llena de fe y aventura, mi padre partió de este mundo dejando un legado de fe y obediencia a Dios. A pesar de la tristeza y el dolor de su partida, nos consolaba saber que mi padre estaba en la presencia de Dios, disfrutando de la recompensa de su fidelidad. Génesis 25:8. Abraham murió a una avanzada edad, anciano y satisfecho de días, y fue a reunirse con sus antepasados. Después de la muerte de mi padre, mi medio hermano Ismael y yo nos unimos en el duelo y en el respeto por el legado que nuestro padre nos dejó. A pesar de nuestras diferencias y rivalidades pasadas, encontramos consuelo en el hecho de que éramos hijos de un hombre de fe, y que su legado viviría en nosotros y en nuestra descendencia. Génesis 25:9. Sus hijos Isaac e Ismael lo sepultaron en la cueva de Macpela, en el campo de Efrón, hijo de Zohar hitita, que estaba frente a Mamre. La muerte de mi padre marcó el comienzo de una nueva etapa en mi vida y en la historia de nuestra familia. Como el hijo de la promesa, sentí la responsabilidad de continuar el legado de fe y obediencia que mi padre había dejado. Aunque sabía que enfrentaría desafíos y pruebas en el camino, confiaba en la fidelidad de Dios para guiarme y fortalecerme en cada paso del camino. Después de la muerte de mi padre, me casé con Rebeca, una mujer de gran fe y virtud, y juntos formamos una familia. Dios nos bendijo con gemelos, Esaú y Jacob, quienes desde el principio mostraron tener personalidades y destinos muy diferentes. A lo largo de los años, enfrenté desafíos y pruebas que pusieron a prueba mi fe y mi confianza en Dios. Aprendí a confiar en la providencia divina y a buscar la dirección de Dios en cada paso de mi vida. Aunque cometí errores y enfrenté obstáculos, siempre busqué seguir el camino de la obediencia y la fidelidad a Dios. Mi vida estuvo marcada por la fe y la gracia de Dios, y aunque enfrenté dificultades, siempre experimenté su presencia y su amor en mi vida. Aprendí que la verdadera fuerza viene de confiar en Dios y en su plan para mi vida, y que su gracia es suficiente para llevarme a través de cualquier situación. Mi vida llegó a su fin, pero mi legado de fe y obediencia vivirá en las generaciones venideras. Como hijo de la promesa, confío en que Dios cumplirá sus promesas y seguirá bendiciendo a mi descendencia, así como lo hizo conmigo. Génesis 26, 24. Aquella misma noche, el Señor se le apareció y le dijo: Yo soy el Dios de tu padre Abraham. No temas, porque yo estoy contigo.
te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor a mi siervo Abraham. A medida que mi historia llega a su fin, doy gracias a Dios por su fidelidad y su amor inagotable. Que mi vida sea un testimonio de su gracia y su poder para transformar las vidas de aquellos que confían en Él. Queridos hermanos y hermanas, si este mensaje ha tocado sus corazones y desean seguir recibiendo enseñanzas inspiradoras de la palabra de Dios, les invito a seguirnos y a compartir este video con sus amigos y familiares. Bendiciones y felicidades. Dios los bendiga.